Y si te digo que Dios me dio la fórmula exacta con la que mi hijo iba a ser curado de unas fiebres muy altas que tuvo por lo menos 15 días. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Hace varios meses tuve la oportunidad de ir a México. Fue genial, fue un espectáculo, fue un viaje de trabajo. Estuve trabajando mucho. Los días en que trabajé, así tipo 7 de la mañana estaba en el lugar donde tenía que grabar y 10, 11 de la noche seguíamos grabando cosas durante 3 días y tuve otros 2 o 3 días medio libres. Y nos preocupaba, mi hijo es muy cercano a mí desde muy pequeño. Tuve la oportunidad, privilegio, en una época en que me estaba siendo muy difícil encontrar eh, trabajo. Entonces llegamos a un acuerdo familiar. Sara iba a buscar trabajo, le salió un trabajo y yo me iba a hacer cargo del niño, del bebé. Hay algunas foticos mías porteándolo, siempre lo tenía aquí cargado con un fular. Él era feliz siendo porteado por mí y fue una época muy difícil. Siento que salí a vacaciones cuando al fin me salió un empleo porque que el trabajo de uno sea la casa es muy, muy, muy difícil. Todos, todas quienes hacen ese trabajo, wow. Me acuerdo que cuando Sara llegaba en la noche, le entregaba al niño. Fue muy difícil al principio como poder conectar ese momento. Yo le entregaba al niño cuando ella recién llegaba del trabajo y le decía 20 minutos. Necesito 20 minutos. No me hable, no me diga nada, no me entregue al bebé, no me diga que necesita algo de la tienda. No existo, no estoy. Y yo me sentaba en el mueble con las luces apagadas. No era para ver televisión, no era para estar scrolleando en el celular, era para sentarme y mirar a la nada. Literalmente descansar de haber estado al cargo del niño durante todo el día. Estaba a cargo del niño, le hacía su desayunito, le hacía su almuerzo, estaba con él en las tardes, le leía, jugábamos juntos, yo estaba a cargo del niño y de la casa. Eso nos generó una conexión muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Entonces a Ariel literalmente necesita estarme tocando, necesita sentir que estamos juntos, necesita ponerme un piecito encima o necesita sentirme, ¿no? A veces yo entraba en las mañanas al baño y cuando abría él estaba ahí sentado esperándome para poderme tocar y abrazar o para que lo cargara. Hay una conexión muy fuerte. Entonces teníamos esta idea de que en el viaje a México, que es creo que de las primeras veces que me he distanciado tanto tiempo de él, teníamos presente que eso podría afectarlo emocionalmente y que eso se podría um, visibilizar, materializar en el cuerpo. Estábamos esperando que se enfermara de alguna manera. Él sufre de asma, entonces estábamos preparados para que tuviera alguno que otro ataquecito de asma mientras no estaba. Y efectivamente, durante algunos días tuvo fiebrecita. Estaba bien enfermo. Se le bajó cuando llegué. Entonces asumimos, asimilamos que efectivamente la distancia, estar desconectados durante tantos días, eh, yo lo llamaba
pero habían días en que no me daba para llamarlo porque, como les cuento, empezaba a trabajar tipo 7 de la mañana. Eso implicaba que me levantara a las 6, a organizarme, a organizar los equipos, y terminaba de grabar a las 10, 10 y media, 11 de la noche. Entonces, muchas veces no tenía el espacio para llamarlo y para preguntar cómo estaba y para cantarle la canción de León, el Se duerme, con Aslan de Marcos Vidal. Y esa ha sido su canción de cuna desde que nació. Se la cantamos, entonces él necesita que se la cante. Ya es un poco más flexible cuando nos acostamos muy tarde. Él pregunta si me dan las fuerzas para cantarle la canción del león. Llegué, se mejoró, asumimos que estaba manifestando físicamente algo que le estaba ocurriendo emocionalmente por no estar tan juntos durante esa semana. Todo quedó así. Unos días después le subió fiebrecita. Y los niños se enferman. Uno sabe que los niños se enferman. Uno espera que los niños se enfermen. Los niños se juntan en los hogares infantiles, en las escuelitas, en donde sea que ellos asisten en la etapa escolar, y uno sabe que van a tener gripas y fiebres y toses y mocos. Uno constantemente sabe que los niños se van a enfermar. Entonces, pues se enfermó y empezamos a cuidarlo y empezamos a estar con él y empezamos a... Pero la fiebre no se iba y no se iba y no se iba. Y estuvo en urgencias un par de veces y le sacaban muestras de sangre y lo atendían, pero no le encontraban nada. Y uno empieza a desesperarse porque pues es que uno trabaja, pero además de trabajar hay que estar en la casa, y además de estar en la casa hay que cuidar al niño que tiene fiebre. Hubo un momento, creo que luego de pasada la semana con fiebre, pues nosotros fuimos muy juiciosos de monitorear. Uno sabe que después de 3 días con una fiebre muy alta que no se le logre reducir, uno lo lleva a urgencias o a citas prioritarias o al sistema de salud, y eso hicimos, pero no le encontraban nada y cada vez se ponía peor. Después de la primera semana, Ariel estaba muy mal y no comía y no estaba vivo. Él durante el día dormía todo el día en medio de la fiebre y cada vez recibía menos comida y se nos puso flaco, flaco, flaco. En esos 15 días, más los días en que tuvo fiebre antes de que yo llegara, se puso muy, muy, muy flaco. Se le veían los huesitos y hoy yo me desesperé mucho. Y llegó un viernes en la noche, luego de 15 días de fiebre, más los 2 o 3 días que tuvo fiebrecita mientras yo no estaba. Y me arrodillé a llorar y a orar. Y a, bueno, Dios, aquí estoy. No sé qué hacer. Los primeros días era tranquilo porque pues uno sabe que los niños se enferman y se desenferman. Es normal. Ya han pasado 15 días. Le dije, Dios, aquí estoy. No sé qué hacer. Vos sos papá, vos sos familiar, cercano. Mi relación con lo divino parte de la paternidad, no por mi experiencia de paternidad con mi papá, sino por la experiencia que yo he tenido de paternidad con mi hijo. Suelo decir que he aprendido más de Dios siendo papá de Ariel que leyendo la Biblia. Entonces yo llamo a Dios papá y entiendo que hay otros que tienen una relación familiar con Dios desde otras cercanías del amor que han recibido o
que han dado am, con otras figuras referenciales, el abuelo, la abuela, el tío, la tía. eh, entonces no enmarcan a Dios dentro de lo paternal, sino que enmarcan a Dios dentro de esos referentes de familiaridad de los que han recibido amor, sustento, compañía, atención, cuidado. Para mí Dios es papá, más allá de por lo que dice la Biblia explícitamente, porque he aprendido mucho de Dios siendo el papá de mi hijo. Entonces yo le decía a Dios, vos sos papá, vos sabés cómo me siento llorando mal. Le decía, yo no sé qué hacer. Los médicos no dicen nada. La oración no fue en este tono. Yo estaba desesperado. Le decía, Dios, Dios, yo te dedico mi vida y no me parece justo que esto esté pasando. No es una oración que está pensando en la realidad humana de justicia y de injusticia. Estoy pensando en mi realidad, en lo que yo necesito en ese momento específico. Y es frente a eso que estoy elevando un clamor. Dios no es justo, yo trabajo para vos, este proyecto es para vos, siempre ha significado o ha representado la extensión de lo que creo que es tu proyecto del reino de Dios, ocurriendo en un granito, pero ese granito es mi vida que te entrego para que este proyecto salga a flote, para que esto pueda ser viable. Y bueno, esa noche lloré y uno espera como que ocurra algo. Ahí se le quitó la fiebre. Y no, no, siguió con fiebre, siguió dormido, siguió sin recibir comida, seguíamos sin saber qué pasaba. Y el sábado, viernes, han pasado 15 días, hemos estado en el doctor por lo menos 3 veces, le han sacado muestras de sangre, no le encuentran absolutamente nada en ninguna parte, nada le quita la fiebre, nada, o sea, se baja no de tener fiebre a no tener fiebre, sino a tener una fiebre muy alta, de tener una fiebre muy alta a tenerla un poquito más bajita. Ya, esos eran los movimientos al respecto de la fiebre. Y al sábado, después de la oración desesperada, llorando, orando, esperando que en medio de la oración se le bajara la temperatura. Yo creo en eso, ¿no? Yo creo que en medio de la oración Dios puede generar sanidad. Yo creo que en medio de las circunstancias, cuando uno corre a Dios, Dios responde. Y yo estaba esperando esa respuesta de poder decir, oré a Dios y mi hijo se sanó. Pero no pasaba nada, seguía con fiebre, seguía sin recibir comida y nosotros cada vez más desesperados, cada vez dormíamos menos, nos estábamos turnando para dormir con Ariel porque es difícil, es muy, muy difícil y aparte que eso lo aporrea emocionalmente a uno, uno sabe que en cualquier momento podría llegar algo ah, devastador por enfermedad. Eso le pasa a muchas personas. Entonces uno está pensando constantemente si tal vez esto es una enfermedad que llegó para arrasar. Uno piensa eso mucho, varias veces. Y tengo ese miedo y estoy en una oración constante de, que no vaya a ser algo así. El sábado, muy cansado, mm, habíamos pasado semanas muy difíciles. El niño no se mejoraba. Nos sentamos a ver una serie, como
para asentar un poquito todo lo que estaba ocurriendo. This Is Us, la serie que nos estábamos viendo en ese momento, de que lloramos mucho, yo lloré mucho con esa serie. Yo soy muy llorón y lloramos mucho viendo esa serie. Creo que nos enseñó varias cosas interesantes, importantes de la vida. Y mientras estaba viendo la serie, a mí algo me hizo clic adentro. Se me encendió esta idea de que necesitábamos urgentemente darle remolacha a Ariel. Y se me metió a la cabeza y yo fui intenso y le dije a Sara, necesitamos darle remolacha, hay que comprar remolacha y necesitamos comprarle remolacha. Es muy difícil como poner cada cosa en su lugar. Estamos emocionalmente cansados, estamos físicamente cansados, estamos mal y bueno, necesitamos darle remolacha. Pasó el día, lo dije unas 4 o 5 veces, a las 10 de la noche lo recordé y no le hemos comprado la remolacha y la mamá de Sara vino a la casa para ayudarnos en medio de todo lo que se estaba viviendo y ella salió, le dije explícitamente, necesitamos remolacha. Ella fue por la remolacha, hizo la ensalada de remolacha. El domingo él estuvo un poco mejor, muy seguramente por ver a su búa, porque él ama a su búa, la búa ha sido su nana. Se levantó, estuvo mejor. No le dimos la remolacha y el lunes estaba otra vez mal, en la cama, dormido, con fiebres altísimas, yo llorando, con él acostado encima mío, porque cuando está muy mal me pide poderse acostar encima. Papi, me puedo acostar en tu barriguita. Y la mamá de Sara hizo la remolacha, la ensalada de remolacha ese lunes. Y le dije, lo convencí de que esa remolacha lo iba a ayudar a sanar. Y en medio del malestar se levantó y comió un poquitico de remolachitas, un poquitico, y se acostó a dormir. Y a las 4 de la tarde estaba levantado y volvió a comer un par de cucharaditas de remolacha. Y pasó la tarde bien. A las 8 de la noche le subió fiebrecita a 38 y volvió a comer remolacha. Y se le bajó la fiebre. Y el martes amaneció bien. Y el miércoles estaba bien. Y el jueves estaba bien. Y ya no le volvió la fiebre. Y mi hijo ya estaba sano. Yo no entiendo si hay propósitos de alguna manera en que así sean los procesos de sanación que Dios nos regale, en vez de el hecho de que oremos y se paró y ya está mágicamente sano, parado, bien. Pero esa fue la forma en que Dios me regaló un milagro cotidiano cuando mi hijo estaba enfermo. Y yo creo que Dios es milagroso. Para mí es muy fácil creer estas cosas porque yo nací en una lógica y
eclesial, una lógica de iglesia, en la que creer en estas cosas se hace fácil, ¿no? Tengo un montón de historias de gente que ha sido sanada. Tengo un primo que básicamente cuando nació era o no le hacemos cirugía y se muere, o le hacemos cirugía pero está muy pequeño y no la aguanta y se muere. Y no tuvieron que hacerle cirugía porque lo que le iban a operar mágicamente, luego de la familia estar orando, los médicos ya no lo encontraron. Y más que una invitación, quiero orar. Oro porque en medio de tus realidades, en medio de lo que te está haciendo sufrir, en medio de lo que te preocupa, en medio de lo que sea que estás viviendo vos, encuentres el milagro de Dios para tu vida. Encuentres el clic que te muestre qué es lo que debes hacer. O simplemente ocurra la magia de Dios sanándote, llenándote, guiándote en medio de lo que estés viviendo. Un abrazo gigante. Gracias por acompañarnos hoy en Teo Cotidiana.